Ignacio Torras, tengo 31 años, estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona y este es mi socio Carlos. Yo soy Carlos, estudié con Ignacio también ADE en la Universidad de Barcelona y nos conocíamos del colegio y luego estudiamos la carrera juntos y en el año 2004 montamos la primera empresa, montamos Home Car Wash, que era un proyecto que nacía de una de las que hizo Ignacio en París. Era una empresa al principio de limpieza de coches ecológica y a domicilio. Y a partir de aquí, bueno, pues durante estos 9 años casi que llevamos con el tema de la empresa, pues hemos ido evolucionando y pasando por diferentes fases. En principio empezamos nosotros a lavar los coches, en el 2005 es cuando empezamos, en el 2008-2009 abrimos el primer centro de lavado, un centro de lavado al detalle en Sant Just. En 2010 abrimos nuestro primer... Exacto, nos han ido surgiendo oportunidades poco a poco para montar pues, quizás nuevas sociedades o nuevos centros para la primera sociedad. Cerramos el centro originario, pero ya habíamos abierto otro. Ahora tenemos 2 centros de lavado. Siguiendo con el sector, hemos montado también una sociedad de transporte de vehículos. Siempre en el mismo sector, pero pues, aprovechando las oportunidades de negocio que van surgiendo, con esfuerzo, poquito a poco. Pidiéndole a los bancos que nos ayuden un poco cuando se han dejado y estamos en ello. De cara al futuro? De cara al futuro, pues seguir creciendo. Ignacio ha dicho 2 centros de lavado, son 3. No, has dicho 2. Es que el último fue hace muy poco tiempo. Y sí, seguimos creciendo en todas las oportunidades o todas las inversiones o oportunidades de negocio que se nos plantean. Actualmente donde más crecemos es el sector de lavado, pero como ha dicho Ignacio, también la división que tenemos de transporte de vehículos. Tenemos 5 camiones y la idea es seguir creciendo y tener nuevos proyectos. Poquito a poco, despacito, buena letra, intentar hacer las cosas bien, dar el mejor servicio a los clientes, Importante. y que nos salga todo.